Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de esta noche. El día de hoy seguimos revisando oraciones notables en la Biblia y la que nos corresponde estudiar el día de hoy es la oración de Jabes. Jabes y su atrevida oración. Para eso les voy a pedir que podamos abrir nuestra Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo 4. Nos ubicamos en los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Pues aquí en este capítulo 4 del primer libro de las Crónicas encontramos la oración de Jabes, que realmente es una oración bien chiquita y lo voy a leer. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esa es toda la oración de Jabes. Es una de las oraciones, no sé si es la oración más pequeña de toda la Biblia, pero es una de las oraciones más pequeñas de toda la Biblia. Y primeramente, pues, para hablar de esta oración, ¿quién era Jabes? ¿Quién era este personaje? Bueno, en los versículos anteriores de este capítulo 4 encontramos toda una serie de genealogías, y de hecho el libro de las Crónicas es un libro que se destaca o se distingue precisamente por dedicarse a enumerar ciertas genealogías que ahora podemos entender cómo es que se vienen los descendientes ahí de ciertos personajes de la Biblia, cómo estaban conformadas las familias del antiguo Israel. Y en esta genealogía vemos a los descendientes de la tribu de Judá. Y es probable que este personaje Jabes en realidad no fuera de la tribu de Judá, sino que proviniera de un pueblo, dicen algunos estudiosos, que son los ceneos. Y después se incorporó a la tribu de Judá. La tribu de Judá se distingue porque tenían un estandarte que, pues digamos, la figura que venía ahí era un león. Y por eso, como Jesucristo es descendiente de la tribu de Judá, también se le llega a decir el león de la tribu de Judá, ¿no? Y a través de la familia de uno de los ascendientes, de uno de los antepasados de Jabes, que es Ararer, fue como Jabes fue incorporado al pueblo de Israel. Entonces dicen los expertos, quizá Jabes no era del pueblo de Dios, pero después es convertido en ese pueblo de Dios, ¿no? Y podemos entonces ver cómo nuestra historia siempre comienza en algún lugar para con Dios, ¿no? Siempre de alguna forma nuestra historia comenzó de algún modo con el Señor, y la historia de Jabes no tenemos exactamente el registro de cómo fue, pero entendemos que llega a ser importante y que en algún momento de la historia personal de vida se incorpora a ese pueblo de Dios, y eso pues define mucho, ¿no? de lo que Jabes llega a ser. Recuerda un poquito como a Romanos 9:25 y Oseas 2:23. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos dice, como dice en el libro de Oseas, y el profeta Oseas dice que Dios llamará a la que no era pueblo, la convertirá en pueblo. La que no era pueblo mío, la convertirá en pueblo mío. Dios nos llama a nosotros cuando nosotros nos sentimos indignos. Nuestra historia con Dios comenzó en algún punto de nuestras vidas, y si nosotros lo recordamos, algunos tuvieron la fortuna, la bendición de poder ser incorporados al pueblo de Dios desde que eran pequeñitos, ¿verdad? Crecieron en una familia cristiana, y sea que practiquen el bautismo de infantes o no, como nosotros sí lo practicamos, de todas maneras la educación cristiana que recibieron desde casa marcó sus vidas y su manera de entender al mundo. Yo siempre les he hecho como el énfasis a los jóvenes, sobre todo, de que es importante estar en la casa de Dios, es importante estar en el pueblo de Dios, porque lo que adquieres dentro del templo es mucho más que solamente cuestiones teóricas de la religión o de la fe que tú profesas. Es un espacio de esparcimiento, es un espacio de desarrollo, es un espacio de capacitación en el cual puedes llegar a adquirir ciertas habilidades vocacionales, profesionales, de todo tipo, ¿no? De expresión verbal, de desenvolvimiento en público, de liderazgo, que de otra forma no podrías tener. Los niños, cuando son incorporados dentro de la iglesia desde temprana edad, adquieren todas estas habilidades, si es que hay un seguimiento de los padres y de los maestros dentro de la escuela dominical o dentro de las clases de la iglesia para desarrollarlos de esa forma. Entonces, algunos tuvieron esa bendición, otros quizás se incorporaron más tarde en la juventud, en la adolescencia, ya en la vida adulta, incluso hasta en la tercera edad, ¿no?
pero de todas maneras, sea el momento en el que hayamos conocido a nuestro Señor, en algún momento esta profecía que dice el profeta Oseas, el que no era pueblo llegó a ser pueblo, y que también remarca el apóstol Pablo, se convierte en una realidad en nuestras vidas, porque el deseo y el anhelo de Dios es que todos formemos parte de su familia, que todos formemos parte de ese gran colectivo, esa gran comunidad, esa gran familia que puede llamarse es el pueblo de Dios. Y entonces Jabes, de alguna forma, dicen algunos expertos, llegó a formar parte de este pueblo de Dios. Y como vemos en estos versículos 9 y 10, su mamá dice que le va a llamar de esta forma porque lo ha dado a luz con mucho dolor. Eso es lo que significa la palabra Jabes, dado a luz con mucho dolor. Y pues bueno, dentro de el concepto judío, ponerle un nombre a alguien significa definirlo. Nombre es destino. Entonces los judíos no se toman a la ligera el ponerle nombre a un hijo, lo piensan muy bien porque de cierta manera es como si estuvieran profetizando sobre el niño de cuál va a ser su futuro, ¿no? Y si por ejemplo vemos a personajes como Jacob, que significa usurpador, ahí está el nombre que define su vida y lo que finalmente de grande él va a ser. Por eso Dios le cambia el nombre a Israel, que es el que lucha con Dios, o el que Dios lucha de su lado, o el que lucha para vencer su concepto antiguo de Dios y triunfa. Eso es lo que significa Israel. Los nombres son importantes dentro de la concepción judía, por eso cada vez que Dios aparece a alguien le cambia el nombre, porque le dice ahora tu camino, tu vida se va a transformar hacia otro lado. Y si esta teoría, bueno, esta forma de ver la vida dentro de los judíos es cierta, podemos preguntarnos por qué la mamá de Jabes le pone así, por qué le pone el que fue dado a luz con mucho dolor. Bueno, hay diferentes interpretaciones de esto. Podemos pensar que la mamá de alguna manera recuerda con gratitud que Dios, a pesar de que estuvo en esa labor de parto dolorosa, le ha conservado la vida y ha conservado la vida de la criatura. Es decir, estuvieron en riesgo de muerte y ahora el nombre testifica que a pesar de que fue dado a luz con mucho dolor, han logrado sobrevivir, están del otro lado. Jabes está vivo a pesar de que en el momento del alumbramiento pudo haber llegado a no existir, ¿no? Y de esa manera también se puede crear como una conciencia individual en Jabes que dice, pues recuerdo mi historia, sé de dónde provengo, sé cuál ha sido mi pasado, el pasado de mi familia, de mi madre, la historia, los esfuerzos que ella tuvo que hacer para que el día de hoy yo esté aquí. Y de esa manera yo puedo amar y puedo honrar la vida y el esfuerzo de mi madre, porque a pesar de que me trajo al mundo con dolor, ella dio todo por mí, ¿no? Entonces este nombre, que a primera vista puede verse como algo malo, algo no tan positivo, en realidad cuando nombre significa destino, también nos ayuda a entender la realidad de otra forma. El recordar nuestro pasado, el voltear hacia atrás, el valorar el esfuerzo que han hecho nuestros padres para que el día de hoy nosotros estemos aquí, el valorar el esfuerzo de las personas, incluso para aquellos que a lo mejor no tuvieron el acompañamiento, la crianza de sus padres biológicos, las personas que hayan tomado el lugar de papá o de mamá, el día de hoy son lo que nos ha forjado y lo que nos ha traído aquí. El pasado es lo que nos tiene de pie en el presente. Entonces, no todo dolor es negativo, no todo dolor es malo, aunque en el momento en el que estamos sufriendo el dolor lo experimentamos como la peor de las cosas que nos puede estar pasando. En realidad el dolor, cuando aprendemos a transformarlo en un significado positivo, poniendo nuestra vida en Dios, puede convertirse en un constante recordatorio de que Dios triunfa sobre el mal y de que el día de hoy estamos aquí gracias a que Dios hizo su obra. Por eso recordarán que en algún momento Jesús dice en Juan 16:21 que cuando una mujer va a dar a luz, el dolor es mucho, los dolores son gigantescos, pero que cuando ve la cara de esa criatura, ve esa criatura que ha venido al mundo, el dolor desaparece. Entonces la clave de interpretación del evangelio, de la obra que hace Dios con nosotros, es que el dolor que pasemos no puede ser más grande que la obra de Dios en nosotros. El dolor que tú estés atravesando no puede ser más grande y más poderoso que el amor de Dios en tu vida. Entonces, aunque en el presente estés sintiendo dolor, después de eso vas a experimentar el amor y la gloria del Señor. Entonces, vemos que Jabes tuvo un principio doloroso, y puede pensarse como un principio poco prometedor, ¿no? Un niño que desde el nacimiento empieza mal, que es marcado por el dolor,
pero que finalmente brilla en el texto bíblico porque se convierte en un personaje de renombre, que se dice que de él que fue más destacado que el resto de sus hermanos y que su oración es muy revolucionaria a pesar de que solamente está compuesta de un solo versículo, ¿no? Entonces aquí podemos entender que nuestro pasado no nos define. Hay muchas personas que van por la vida llorando, lamentándose, quejándose, lamiendo sus heridas, diciendo que porque en la infancia les tocó cierta realidad, que porque en el pasado les tocó cierta realidad, cierto problema, cierto trauma, cierta circunstancia, que no negamos que sea cierta, pero que estas personas van por la vida queriendo que los otros sientan lástima por ellos y que no logran levantarse. Y creo que muchos de nosotros a veces somos así, culpando siempre hacia el pasado, ¿no? Incluso cuando nosotros estamos, no sé, en un puesto de responsabilidad dentro de una empresa o de un trabajo y nos toca rendir cuentas y decimos que los de la administración pasada es la culpa de ellos porque ellos nos lo han dejado así. Esa no es la posición que un cristiano debe de tener, porque nuestro pasado en Cristo no nos define lo que ocurrió atrás. Si bien es una realidad, si bien es fuerte, lo que nos define verdaderamente es lo que nosotros hacemos con ese pasado, lo que nosotros hacemos con esa realidad que ya está dada y hacia dónde nosotros la conducimos. Y en Jabes vemos un ejemplo de eso. Es un hombre que viene del dolor familiar de su mamá, su dolor propio, y que logra transformarlo para inscribirse al menos un poquito dentro de la historia bíblica. Unos cuantos renglones se dicen sobre Jabes. Yo me imagino si nosotros hubiéramos estado en el tiempo bíblico, si nos hubiera tocado vivir esas épocas, en ese lugar, en ese preciso instante, si hubiéramos vivido de tal forma que nuestro nombre estuviera allí, que nuestro nombre se anotara allí. Porque si la respuesta es quizá no, creo que estamos desperdiciando nuestra vida y es el momento de empezar a vivir de esta forma tan atrevida como lo hizo este hombre Jabes, que viene de un pueblo que no es pueblo de Dios, para transformarse y quedarse escrito ahora en las escrituras sagradas del pueblo de Dios. Y bueno, este es un poco el trasfondo de Jabes. ¿De qué trata la oración en sí? Vemos que desde el versículo 10 se nos dice que Jabes ora al Dios de Israel, e invocó Jabes al Dios de Israel, al Dios que había pactado con ese pueblo, al Dios del cual él quizá hasta se enamoró de la historia de este pueblo, que había luchado por Jacob, que los había sacado de Israel, de Egipto, perdón, a Israel, que los había sacado de manos de Faraón, que los había hecho cruzar el río, que los había llevado en la conquista de la tierra prometida, que había levantado profetas, que había levantado reyes. Y vemos entonces cómo es que este hombre empieza refiriéndose a ese Dios, ¿no? Entonces no importa si en el pasado tú tenías otras creencias, no importa si en el pasado tú venías de otro tipo de fe, no importa si en el pasado tú tenías otra manera de entender a Dios. Ahora que estás aquí y que conoces al Dios verdadero y que conoces a Jesucristo, lo que importa es que desde este momento tú dirijas tu vida hacia Él y que tus palabras, tus acciones y tu forma de ser sean dirigidas en todo tiempo hacia Él. Ya no eres más el que no era pueblo, sino eres el que se dedica a vivir por Dios, a hablar con Dios, a hablar la palabra de Dios y estar siempre en el camino con Dios, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la oración de Jabes? ¿De qué trata la oración de Jabes? Bueno, algunos expertos ven dentro de esta oración una especie de voto. Jabes está dirigiéndose al Dios de Israel y le está prometiendo lealtad al Dios de Israel, y a pesar de que parece una petición, algunos expertos alcanzan a leer que es como si Jabes está ofreciendo su lealtad al Dios de Israel. Como algunas veces oraban en la antigüedad: si tú vas conmigo, haces esto por mí, me ayudas de esta manera, estás conmigo, yo te voy a servir. Entonces vemos en la oración de Jabes una formulación, una escritura parecida a ese tipo de oraciones, como por ejemplo Jacob solía orar mucho así, Gedeón oraba también así, y aquí Jabes está diciendo que le está diciendo a Dios: tú ve conmigo, bendíceme, haz esto y yo te doy a cambio toda mi vida. Está haciendo como una especie de cheque en blanco, un cheque en blanco hacia Dios. Si tú haces esto conmigo, mira, conmigo puedes hacer lo que tú
quieras. Y otros piensan que también es más bien como expresar un deseo ferviente de parte de Jabes de que es lo que él quiere, de la forma en la que Dios actúe. No es tanto como un cheque en blanco, dicen otros estudiosos, es más bien como una expresión del deseo que él tiene. Entonces, cualquiera de las dos cosas que sea, es una oración atrevida, porque yo no sé si alguna vez ustedes han orado así, de esta forma, en cheque en blanco. Es arriesgado, es peligroso, es mucha aventura dirigirse a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ya lo vimos en las oraciones peligrosas, cuando estuvimos estudiando esta serie de oraciones peligrosas. Decirle a Dios, aquí estoy y haz conmigo lo que tú quieras, es ciertamente peligroso. Es un cheque en blanco que le estamos dando al Señor para que Él escriba en nosotros la historia que Él quiere escribir, y que no todos los cristianos, no todos los creyentes en Dios estamos dispuestos a decirle a Dios de esa forma, ¿verdad? Y lo vemos cuando revisamos, por ejemplo, los números de quienes ahora son misioneros, quienes quieren inscribirse en la labor pastoral, en la labor de maestros dentro de la iglesia. Algunos de los ministerios que existen dentro de la iglesia son pocos. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando en el seminario siempre se hablaba de que hay crisis vocacional, que no hay muchas iglesias que logren como pues que los que están como congregantes, como la feligresía de su congregación, quieran aspirar a el ministerio, siendo que es un llamado que tenemos todos los cristianos. Y a veces tiene un poco que ver también la visión elitista, es decir, la visión que tenemos tan exagerada del que debe de ser ministro, ¿no? Como que es el único, el elegido, como en las películas, el nacido uno entre millones, el que debe servirle a Dios, cuando en realidad nosotros en particular como protestantes, creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Todos los creyentes estamos llamados a ser sacerdotes, y lo dice la Escritura, son reyes y sacerdotes. Ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces, volviendo a la cuestión de Jabes, Jabes ora como cheque en blanco y se pone en manos de Dios para que Dios disponga. Ya después no supimos qué pasó con él, pero podemos entender que al momento de hacer esta oración y estos votos, aparte de expresarle sus deseos fervientes a Dios, está poniéndose en manos de Dios para que él pueda hacer cosas grandes. Y a lo mejor cuando pensamos cosas grandes pensamos solamente como en cuestiones que transforman la historia a nivel gigantesco, pero el hecho de que no sepamos después de Jabes puede decirnos que la actitud de Jabes es lo que lo inscribe en esas páginas de la historia, y que no importa qué tan grande sea el logro, sino qué tan grande es Dios actuando en nosotros y dirigiendo nuestras vidas. Pero si tú no le dices a Dios, así como está orando Jabes, que Él te dé su bendición de esa manera, no vas a poder hacer estas cosas grandes. La oración de Jabes es una oración que nos habla principalmente de 4 cosas, tiene 4 partes, pero que es una oración para los que quieren cosas grandes. La primera petición que hace Jabes es que Dios lo bendiga en todo lo que él va a emprender. Ora Jabes y dice, si me dieras tu bendición, si me dieras bendición. Entonces Dios, aquí está orando, Jabes hacia Dios, diciéndole, guíame, pero encamíname en lo correcto, ¿no? En las empresas que yo voy a hacer, en todos los pasos que yo voy a dar. Quizá en las mañanas nos despertamos y nos oramos y decimos, bendice mi día, pero esta oración es un poco distinta, porque no es bendice mi día, sino la palabra que se utiliza para bendición aquí es, tú me vas a guiar por donde yo deba de ir y allí me vas a bendecir, que es distinto. A veces le decimos a Dios, ¿no? Bendice lo que yo estoy haciendo, pero lo que Jabes está orando aquí es, llévame a hacer lo que tú quieres que yo haga y allí bendíceme. Es decir, se está entregando de una manera completa a Dios para que Dios lo ponga en el camino correcto que Dios quiere que haga. Eso es distinto. No es lo mismo que yo le imponga mis planes a Dios, a que yo le diga a Dios, ponme en tus planes y a partir de allí bendíceme. Y es importante ver cómo Jabes empieza pidiendo una bendición para sí mismo. Muchas de las ocasiones cuando oramos sentimos que llega a ser egoísta orar por nosotros mismos. Hay quienes pasan la vida, y esto también sucede, que oran simplemente por todos los demás, oran por su familia, oran por esta petición, por esta otra, pero que no se detienen a orar para sí cosas grandes, que no se detienen a orar para sí mismos cosas retadoras, que no se detienen a orar para sí mismos cosas que puedan transformar la realidad. Orar para mí
no solo para los demás, y orar cosas que me lleven a un nuevo nivel de conocimiento con Dios y una relación más estrecha y más cercana con Dios. Que tú me bendigas, le dice ahí, si me dieras bendición. Y entonces la siguiente petición que hace Jabes es: ensancha mi territorio. Quiere que Dios ensanche su territorio, es decir, que lo lleve a crecer más de lo que hasta ese momento Jabes ha hecho, a ir más allá de los límites. Jabes no es una persona conformista, no es una persona que se queda siempre pues en el estatus que está más tranquilo, en donde nadie lo mueve, en su zona de confort. Él quiere ir más allá de los límites. Vemos un espíritu realmente aventurero dentro de la oración de Jabes. Y me hace pensar en qué área de nuestras vidas nos hace falta más para con Dios. ¿Qué nos hace falta más? Más estudio, más relación con Dios, más oración, más acción, más predicación. ¿Más qué nos hace falta? Aquí Jabes lo que está pidiendo es: ensancha mi territorio. Algunos pueden pensar que esta solamente es una petición a nivel pues material, de pedir que los terrenos que eran tan importantes en aquella época, la división de los terrenos, bueno, ahora también, ¿no? Pero en esas épocas que se estaba conquistando la tierra, el pedir ir más allá de los límites significa también: dame una visión más grande, dame un entendimiento más grande de tu palabra, dame un compromiso más grande. Ya tengo un puesto dentro de la iglesia, ahora dame uno más grande. Cuando al contrario nuestra actitud es: no, yo quiero el puesto que tenga menos responsabilidad, ¿no? Ya tuve este puesto de evangelización, ahora quiero uno que no sea tan comprometido porque me quita tiempo, porque no me deja espacio para otras cosas. Lo que Jabes aquí pide es: yo quiero ir más allá de mis límites, Señor, ensancha mi territorio. Y la tercera petición que hace Jabes aquí, le dice a Dios de la siguiente manera: si tu mano estuviera conmigo, si tu mano estuviera conmigo. Le pide a Dios que su mano esté con él, porque él sabe que dentro de sus propias fuerzas, dentro de sus propios esfuerzos, dentro de sus propias capacidades y límites, no puede llegar más allá. Nosotros como seres humanos tenemos una barrera hasta la cual llegamos, es el límite de lo que podemos hacer, dar, pensar, y solamente el toque divino, la mano divina, hace que nosotros podamos transformar eso en algo más. Vemos, por ejemplo, hombres comunes y corrientes que llega el toque divino y los transforma en discípulos seguidores de Cristo. Esos discípulos, llega el toque divino en el día de Pentecostés y los transforma en apóstoles, enviados, predicadores a todas las naciones. Vemos un hombre tartamudo, escondido, asesino en los montes, que es tocado por Dios y se convierte en el liberador de Israel. Vemos que toda la Biblia está llena de ejemplos de que lo humano, cuando es tocado por lo divino, se transforma en algo que puede efectivamente, como pedía Jabes en lo anterior, ir más allá. Entonces, si tu sabiduría, humanamente hablando, no te está dando, si tu toma de decisiones, humanamente hablando, no te está dando, tus fuerzas ya no dan para más, tus capacidades, tu manejo de los tiempos, tu manejo del estrés, tus límites están haciéndose muy evidentes para ti, es el momento de pedir como Jabes: que tu mano me toque. Quiero el toque divino para poder ir más allá. Si tu mano estuviera conmigo, Señor, tu mano sobre mí, para que yo pueda entonces cumplir e ir más allá. ¿En qué área de tu vida necesitas ese toque de la mano de Dios para que te lleve? Y la cuarta petición que hace Jabes en esta oración es: y me libraras del mal para que no me dañe. Y me libraras del mal para que no me dañe. Líbrame de todo mal para que no me dañe. Se parece un poco el paralelo a la oración que hace Jesucristo, y que ya también lo hablamos cuando vimos la serie del Padre Nuestro, con la importancia que pone Jesús, que Jesús dice que el poder ser librado del mal es una de las necesidades básicas del ser humano. Jesús lo pone ahí dentro de ese rubro de la oración del Padre Nuestro como las necesidades básicas del ser humano. Y quizá Jesús, conociendo la historia bíblica, yo no lo sé, ¿verdad? Pero pudo haberse también inspirado o tomado ejemplo la oración de Jabes, ¿no? Para la elaboración de su propia oración del Padre Nuestro. Aquí Jabes dice: líbrame de todo el mal para que no me haga daño.
Entonces Jabes aquí podemos entender que está recordando también su propio nombre. Jabes significa el que fue dado a luz con dolor, el que proviene del daño, el que proviene del dolor, el que proviene del malestar, el que proviene del mal. Pero sabe que tiene a un Dios que es todopoderoso, que es todo omnisciente, que es omnisciente, que es todo suficiente y que puede pedirle y acercarse a él para pedirle todas las cosas y decirle: Dios, yo reconozco mi historia, mi nombre siempre está presente delante de mí, los hechos que han pasado, siempre tengo presente de dónde vengo, pero sé también a dónde quiero ir. Y a donde quiero ir es hacia donde estás tú. Por eso, líbrame de todo el daño. Provengo del dolor, pero ya no quiero vivir en dolor. Quiero ir hacia otro lado. Provengo del sufrimiento, pero ya no quiero vivir en ese sufrimiento. Mi sufrimiento no va a definir mi realidad. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros orar así? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos pedirle a Dios que el sufrimiento que estamos enfrentando no nos defina? Señor, ya fue suficiente de peleas. Señor, ya fue suficiente de tantos malestares. Señor, ya fue suficiente de estar tan acongojado por la enfermedad. Señor, ya fue suficiente de estar menospreciado y menoscabado por las humillaciones que me han hecho. Quiero ir hacia otra parte. Líbrame de todo el mal para que no me haga daño. Llévame hacia otro lado. Y también pedirle a Dios que lo libre del mal. No nada más es dolor. Es decirle: yo quiero aprender a evitar las cosas que me hagan desobedecerte. Ayúdame a ser obediente. Esta frase de Jabes también significa: ayúdame a vivir en obediencia. Y para poder vivir en obediencia necesito conocer tu voluntad. El pedirle a Dios: líbrame del mal, significa también: ayúdame a estrechar mi relación contigo, ayúdame a poder estar más cerca de ti, ayúdame a que incluso, hermanos, los que trabajan mucho dentro de la iglesia, a que el trabajo en ti no me desgaste. No me dejarán mentir los que han llevado un puesto dentro de la iglesia, que muchas veces el estar tan comprometidos con la iglesia, el llevar tantas cosas dentro de la iglesia, provoca en nosotros un desgaste que hace que veamos con malos ojos ya al resto de la congregación, porque no nos han apoyado en nuestras ideas, porque no han apoyado el trabajo, y eso empieza a contaminar nuestro corazón de repente y estamos llenos de mal. Y esa maldad o ese mal que ya existe dentro de nosotros nos hace entender a los demás lejos de la misericordia y nos hace ver todo con pesadumbre, con crítica, con pesimismo. Y es el momento entonces de orar como Jabes: líbrame del mal. Cualquiera que sea el mal que a ti te esté ocurriendo, cualquier tipo de mal originado por una experiencia mala, originado por una enfermedad, originado porque se te ha amargado el corazón, originado por los pecados o las tentaciones que han estado alrededor de ti, necesitamos pedir como Jabes: líbrame del mal para que no me haga daño. Y lo que sorprende es que cuando termina la oración, ahí en ese versículo 10, termina diciendo: y le otorgó Dios lo que pidió. A veces nosotros hacemos oraciones larguísimas, pidiéndole a Dios muchas cosas y decimos: no, es que Dios no me responde. Pero aquí Jabes con esta pequeña oración dice: le otorgó Dios lo que pidió. Es decir, lo prosperó, tuvo éxito en las empresas que él emprendió, en sus conflictos con sus vecinos, quizá pudo llegar a ser un ciudadano ejemplar. ¿Y por qué digo que fue un ciudadano ejemplar? Bueno, porque en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 2, en el versículo 55, se nos dice lo siguiente: y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos, los simeateos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Ahí decía yo, pudo venir Jabes de la tribu de los ceneos, pero podemos ver que a una ciudad se le llama Jabes. A la ciudad de Jabes se le puso Jabes por este Jabes que está en la Biblia. Es decir, aparece 2 veces en las escrituras y las 2 veces que aparece arrasa con todo. Este hombre era de los que quizá no aparecían mucho, no se habló mucho de él, pero donde lo pusieron, aprovechó, tomó y acabó. Como dice el dicho, ¿no? Tú ponme donde hay que de comer, de agarrar, yo me encargo. Este era Jabes, el que toma las cosas, el que arrebató las cosas, el que se adueñó de las cosas y el que es tan buen ejemplo, llega a ser un ciudadano tan importante, una persona tan importante a su alrededor que le ponen a una ciudad como su propio nombre, Jabes de Galaad.
es esta ciudad en donde él vivió y donde finalmente se le queda su nombre, ¿no? Aquí me recuerda, por ejemplo, a Nextlalpan de Felipe de Sánchez Solís, ¿no? Porque fue un ciudadano importante, algo hizo que quedó para la memoria, ¿no? En este municipio en el cual nosotros nos encontramos. Bueno, Jabes era de estos hombres que hace historia y que logra impactar hacia los demás. A menos de que sea una cuestión tiránica, generalmente no se ponen nombres de tiranos a las ciudades o a los lugares, sino de gente importante que hizo algún tipo de bien. Entonces, se comprueba aquí cómo es que ese nombre quedó sí como un recuerdo, pero que Jabes lo llevó a transformar hacia algo totalmente diferente, algo que ya no quedaba como el recuerdo del dolor, sino como de una persona importante que sirvió a Dios, que le pidió a Dios de manera atrevida y que Dios se lo concedió. Y yo no sé, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, cómo va a quedar nuestro nombre dentro de nuestras familias. Quizá uno dice, a mí ya no me importa eso, yo ya no voy a estar. Pero creo que debemos de vivir de manera que podamos dejar un buen recuerdo, dejar una buena enseñanza. Y caray, aunque nosotros no estemos allí, que nuestro epitafio diga cosas bonitas, no solamente porque la gente siente la obligación de ponerlas, porque eso es a veces lo que se hace dentro de los funerales, ¿no? Hablar solamente bien, y dice un dicho, ¿no? Quieres que tus amigos hablen bien de ti, espera el día que te mueras, ¿no? No solamente por obligación, sino que realmente lo digan con bases y que dejemos una vida como buenos cristianos que transforme nuestro alrededor. La oración de Jabes entonces impacta de esa forma tan trascendental. ¿Cuál es la trascendencia? Que finalmente en un libro que se dedica a hacer puras listas genealógicas, puras enumeraciones, como lo es los libros de las crónicas, el primer libro de las crónicas, allí cuando está haciendo una genealogía y vienen 8 versículos seguidos de fulanito engendró a sutanito y perenganito tuvo a tal, vemos que este libro hace una pausa y dice, pero Jabes fue el más ilustre. Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y su madre le puso así por esto, e invocó Jabes al Dios de Israel, y esta fue su oración, y Dios le otorgó lo que pidió. Permítanme hacer una pausa, señores. Llegó Jabes. Jabes llegó para contarnos su historia, para decirnos qué tan importante fue. Y de esa manera, porque entregó y puso su vida en manos de Dios, es que se habla de él. Nuestras vidas merecen ser vividas de esa forma. Nuestras vidas merecen ser vividas de esa manera. A veces como mexicanos nos han enseñado a vivir escondidos detrás del rebozo. No, es que a mí no, es que a mí me da pena que no me nombren, que mi nombre no esté allí. Y no se trata de ser vanidosos en mal sentido, ¿no? Sino que de esta forma podamos ser nosotros también personas ilustres, que la historia se detenga a contar algo de nosotros. Merecemos vivir así, hacer trascendencia, cambiar al menos el entorno familiar de alguna forma, que cuando se haga el recuento, pero tu tío fulanito de tal era un hombre entregado a Dios, era un hombre que nos enseñó a todos de esta manera cómo vivir en esa santidad, ¿no? Pero es que tu abuelito era así, ¿no? De poder decir cosas positivas de nosotros. Aquí el libro, que está dedicado a hacer puras listas, se detiene a hablar acerca de Dios y dice que le trae esa bendición, y como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios cambia la tristeza y el dolor de Jabes y de su historia familiar para poner honra a ese nombre, ¿no? Fue el más ilustre de sus hermanos, no por arrogancia, no por vanidad, sino porque fue el que sirvió mejor a Dios. Recordemos que en el Evangelio, en el concepto de Jesús, él también estaría de acuerdo con esto, que el que es mayor es el que sirve a sus hermanos. El que ha recibido dones es para ponerlos al servicio de la iglesia, también dice el apóstol Pablo. Es decir, nosotros debemos de buscar esa grandeza a través del servicio que podamos otorgar a los demás. El que el que no sirve, nace para servir, no sirve para vivir, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es bien el dicho como es, ¿no? Entonces, si hemos recibido todo de parte de Dios, toda la gracia, todo el amor y todos los dones de parte de Dios, es para ponerlo al servicio de los demás y transformar la vida y trascender con nuestras palabras y nuestras oraciones, como lo hace Jabes, ¿no? Y finalmente ese es el resultado. Dios le concede a Jabes
todo lo que pide. La oración de Jabes no es para los mediocres. La oración de Jabes no es para los mediocres. No hay mediocridad en lo que está pidiendo Jabes. No hay términos medios. Es, dame esto, ayúdame a ir hacia este lado, quita de mí esto y llévame más allá de mis límites. Esa es la trascendencia de la oración de Jabes. ¿Cuáles son tus límites en esta noche? ¿Cuáles son tus límites en esta temporada de tu vida? ¿Qué te ha limitado? ¿Quieres ir más allá? Haz la oración de Jabes. Y yo quisiera compartir con ustedes, para terminar el estudio de esta noche, una canción que se llama precisamente así, Oración de Jabes, que fue escrita y compuesta por un pastor argentino, teólogo, liturgista, que se llama Gerardo Oberman, y que es una oración, una melodía muy bonita que pone en alabanza esta oración de Jabes. Se utiliza a veces como bendición dentro de algunos cultos, y yo quiero compartirla con ustedes para que terminemos después de eso. Vamos a escuchar la oración de Jabes. Dame, Señor, tu bendición, que tu mano esté siempre conmigo. Ensancha tú mis fronteras y líbrame del mal. Dame, Señor, tu bendición, que tu mano esté siempre conmigo. Ensancha tú mis fronteras y líbrame del mal, para que no sufra daño. Dame tu bendición. Qué hermosa oración y qué hermosa composición del pastor Gerardo Oberman. Y si esa oración tan chiquita está en la Biblia, es por algo. Y si el día de hoy esta oración a ti te sirve para salir de tus fronteras, de tus límites, de lo que te ha tenido enclaustrado, encerrado, limitado, te invito a que antes de que te duermas puedas hacer esta oración de Jabes. Y de esa manera permitas a Dios que transforme tu realidad y ensanche tus fronteras. Que Dios les bendiga.